¿Alguna vez han sentido que el aire se vuelve más denso de lo normal? Como si el oxígeno fuera reemplazado gradualmente por un gas pesado, invisible y cargado de memorias ajenas. Dicen que la Ciudad de México no es una sola, sino un tejido de realidades superpuestas, una cebolla de infinitas capas donde lo cotidiano y lo imposible se rozan en cada esquina. Pero hay lugares, puntos neurálgicos de fe, dolor y esperanza, donde ese velo es tan delgado que un simple tropiezo puede lanzarte al otro lado. Bienvenidos a la penumbra, bienvenidos a ese rincón del pensamiento donde la lógica se dobla y se quiebra. Hoy, les voy a contar lo que sucede cuando buscas protección en el mundo equivocado. El mercado de Sonora es, para cualquier chilango, un santuario de lo bizarro. Es un laberinto de pasillos estrechos donde el olor a copal se mezcla con el de los animales vivos y las hierbas secas. Un lugar donde puedes comprar desde un peluche de moda hasta un amarre para que el amor de tu vida regrese de rodillas. Yo no iba por amor, iba por miedo. Sentía que algo me seguía, una sombra persistente en la periferia de mi visión que no me dejaba dormir. Buscaba un amuleto, algo pesado, algo que realmente me aislara del mal. Pero el Sonora tiene sus propias reglas. Recuerdo que el calor ese sábado era sofocante. El bullicio de la gente, los gritos de los vendedores y el reggaetón a todo volumen que salía de los puestos de discos piratas formaban una cacofonía ensordecedora. Avancé por el pasillo de la santería, pasando por figuras de la Santa Muerte, vestidas de satín y estatuas de legua que parecían observarme con ojos demasiado humanos. Buscas algo que no está en los estantes, ¿verdad, joven? Una voz rasposa me detuvo. Me giré y vi a una mujer cuya edad era imposible de determinar. Tenía la piel curtida como el cuero de un tambor antiguo y los ojos cubiertos por una catarata blanquecina que le daba un aire espectral. Estaba sentada frente a una cortina de cuentas de plástico descoloridas, en un local que no tenía número. «¿Busco protección?», dije, tratando de que mi voz no temblara. «La protección que tú necesitas no se vende bajo esta luz», respondió ella, señalando con un dedo nudoso hacia el techo de lámina del mercado. «Pasa, atrás de la cortina está el lado B. Ahí encontrarás al maestro de los susurros». Sin pensarlo mucho, movido por esa curiosidad suicida que nos asalta cuando estamos desesperados, crucé la cortina. En el momento en que mis dedos rozaron las cuentas de plástico, el sonido del mercado desapareció. No fue una disminución gradual, fue un corte seco, como si alguien hubiera apagado el universo. Al dar el primer paso, sentí que el suelo bajo mis pies ya no era cemento firme, sino una superficie ligeramente elástica, como si caminara sobre caucho viejo. Miré hacia atrás, esperando ver el pasillo iluminado por el sol, pero solo había una oscuridad densa, una negrura que parecía devorar la luz. Caminé hacia adelante. El aire cambió de inmediato. Ya no olía a incienso ni a animales. Ahora, el ambiente estaba impregnado de un aroma metálico, como el de la sangre seca, mezclado con el olor rancio de una biblioteca que no se ha abierto en siglos. ¿Y la luz? Dios mío, la luz era de un tono grisáceo, ceniciento, que hacía que mis propias manos parecieran las de un cadáver. Había salido a un mercado, sí, pero no era el Sonora que yo conocía. Las dimensiones eran erróneas. Los pasillos se extendían hacia arriba de forma infinita, perdiéndose en una neblina perpetua. Los puestos no estaban hechos de madera o metal, sino de algo que parecía carne endurecida o cartón mojado. Y lo más perturbador, el silencio no era vacío. Estaba lleno de un zumbido de baja frecuencia que vibraba en mis dientes. A medida que avanzaba, me di cuenta de que los productos en los estantes eran pesadillas materializadas. En un puesto vi frascos de vidrio soplado que contenían algo que se retorcía. Al acercarme, me di cuenta de que eran párpados humanos, cientos de ellos, parpadeando al unísono con un ritmo frenético. La etiqueta, escrita en una caligrafía que parecía sangrar, decía: «Visiones de quienes nunca debieron mirar». En otro local no había hierbas. Había manojos de cabello largo y negro, atados con alambre de espino. Al pasar junto a ellos, el cabello se movía, acariciando el aire como si buscara algo a lo que aferrarse. «¿Eres nuevo en la dimensión del gris?», una voz surgió de la penumbra. Era un hombre alto, extremadamente delgado, vestido con un traje de sastre que le quedaba grande, de un estilo que dejó de usarse en los años 40.
Su piel tenía el color del papel periódico viejo y sus ojos no tenían pupilas. Eran dos cuencas llenas de una estática gris como la de una televisión sin señal. «Busco un amuleto», logré articular, aunque sentía que mi garganta estaba llena de arena. El hombre sonrió, revelando hileras de dientes demasiado pequeños y afilados. «Aquí no vendemos amuletos de piedra o metal, muchacho. Aquí comerciamos con lo que queda. Aquí es donde termina lo que el mundo de arriba olvida. Estás en el mercado de las almas fragmentadas». Me hizo una seña para que lo siguiera hasta un mostrador cubierto por una capa de polvo que parecía ceniza humana. Sobre él había hileras de pequeños frascos de perfume, pero dentro no había líquidos. Había humos de colores apagados. «Esto», dijo, señalando un frasco que contenía un humo violeta pálido, «es el último suspiro de una niña que se perdió en el bosque en 1985. Contiene todo su miedo, pero también su inocencia pura. Si lo llevas contigo, las sombras te ignorarán, porque creerán que ya eres parte del pasado». Sentí un escalofrío que me recorrió la columna vertebral. No eran objetos mágicos, eran restos de personas. Personas que, en mi mundo, eran solo carteles de «Se busca», pegajosos y descoloridos en los postes de luz. «¿Y esto?», pregunté, señalando una caja de madera que emitía un murmullo constante. El vendedor abrió la caja con delicadeza. Dentro había una oreja humana, perfectamente conservada, pero de un color gris azulado. «Eso es un escuchador. Pertenece a un hombre que desapareció en el metro hace 10 años. Él puede oír los pensamientos de las entidades que te acechan antes de que ellas decidan atacarte. Es una protección excelente, pero el precio es alto». «¿Cuánto cuesta?», pregunté, temiendo la respuesta. El hombre se inclinó sobre el mostrador y pude oler su aliento. Olía a ozono y a flores podridas. «Aquí no aceptamos pesos, joven. Aquí pagas con lo que te sobra. Una memoria de tu infancia que ya no necesites. El nombre de tu primer amor. O tal vez 10 minutos de tu capacidad de sentir alegría». El horror comenzó a asentarse en mi pecho. Estaba en 7 Alem, la dimensión degradada, el vertedero existencial donde la realidad se pudre y se recicla de formas atroces. Miré a mi alrededor y vi a otros compradores. Eran figuras borrosas, con rostros que parecían derretirse, moviéndose con una lentitud onírica. Algunos llevaban jaulas donde, en lugar de pájaros, había voces humanas que gritaban súplicas ininteligibles. De repente, lo vi. En el fondo del pasillo, colgado de un gancho como si fuera un pedazo de cecina, estaba algo que reconocí de inmediato. Era una chaqueta roja, una chaqueta que mi hermano vestía el día que salió a la tienda y nunca regresó, hace ya 5 años. Corrí hacia el puesto, ignorando las advertencias del hombre de traje gris. «¡Esa chaqueta!», grité señalando la prenda. «Es de mi hermano. ¿De dónde la sacaron?». El encargado de ese puesto era una criatura sin rostro, solo una superficie lisa, de piel grisácea, con un orificio en el lugar de la boca. «No vendemos la chaqueta», dijo la criatura, y su voz no salió de su boca, sino que resonó dentro de mi propia cabeza. «Vendemos lo que hay dentro». Con un movimiento lento, el ser abrió la chaqueta. No había un cuerpo sólido. Había una acumulación de sombras y ecos. Pude escuchar la voz de mi hermano, clara y nítida, llamándome por mi nombre, pidiendo ayuda, diciendo que el frío era insoportable, que el cielo aquí siempre era gris y que extrañaba el sabor de la fruta. «Él no está muerto», susurré, sintiendo las lágrimas arder en mis ojos. «Aquí nada está muerto, pero nada está vivo», respondió el vendedor del traje gris que se había acercado por detrás. «Tu hermano simplemente cruzó el umbral equivocado. Se convirtió en mercancía porque su esperanza era muy valiosa. Si quieres protección, llévatelo a él. Su dolor será un escudo perfecto contra cualquier sombra de tu mundo». El dilema me desgarraba. Podía llevarme ese eco de mi hermano, ese fragmento de su alma atrapado en una dimensión de pesadilla, para usarlo como un talismán. Pero eso significaba condenarlo para siempre a ser un objeto, una herramienta de mi propio miedo. «¿Cómo lo saco de aquí?», pregunté con desesperación. El vendedor rió. Un sonido seco como el crujir de hojas muertas. «Para sacar algo de 7 Alem, debes dejar algo de igual peso. Tu vida por la suya, o tu cordura por su esencia».
En ese momento, el zumbido del ambiente aumentó. Las luces cenicientas empezaron a parpadear. El mercado comenzó a distorsionarse, las paredes de carne a latir con una fuerza violenta. Sentí que el suelo se inclinaba. «¡El tiempo de visita se agota!», gritó el hombre del traje. «Si no compras ahora, te convertirás en parte del inventario». Miré la chaqueta de mi hermano por última vez. Los susurros que emanaban de ella se volvieron gritos desgarradores. Entendí que no estaba allí para salvarlo, sino que yo era la siguiente presa. Las sombras que me seguían en el mundo real no eran enemigos, eran recaudadores de este mercado, guiándome hacia la puerta para que yo también fuera etiquetado y vendido. Me di la vuelta y corrí. Corrí como nunca lo había hecho. Los pasillos del mercado parecían alargarse, transformándose en un laberinto infinito de estanterías, llenas de frascos con ojos y lenguas que se burlaban de mi huida. «¡No puedes irte sin pagar el peaje!», rugían las voces a mi espalda. Sentí unas manos frías, manos que se sentían como hielo seco, rozando mi nuca, tirando de mi ropa. El olor a ozono se volvió asfixiante. Vi la cortina de cuentas a lo lejos, pero ya no era de plástico descolorido. Ahora eran huesos de dedos humanos engarzados en hilos de nervios. Salté a través de ella con los ojos cerrados, gritando con todas mis fuerzas. El impacto contra el suelo fue brutal. El ruido me golpeó como una ola. El reggaetón, los gritos de «¡Pásele, joven!», el olor a tacos de canasta y copal. Estaba de vuelta, tirado en el pasillo del Sonora, frente al local sin número. La mujer de los ojos blancos ya no estaba. En su lugar, solo había un espacio vacío, una pared de ladrillo viejo cubierta de salitre. Me levanté, temblando, con el corazón martilleando contra mis costillas. La gente me miraba con curiosidad, pero nadie se detuvo. En la Ciudad de México, un hombre colapsando en un mercado es solo parte del paisaje cotidiano. Metí la mano en el bolsillo de mi pantalón, buscando mi celular para llamar a alguien, para asegurarme de que seguía vivo. Mis dedos rozaron algo frío y áspero. Saqué el objeto. No era mi teléfono. Era una pequeña etiqueta de cartón amarillento, atada con un hilo de cáñamo. En ella, escrita con esa caligrafía sangrante que vi en el otro lado, decía un solo nombre: el mío. Y debajo, un precio: pendiente de cobro. Desde ese día, las sombras ya no me siguen. Ahora están conmigo. Las escucho susurrar en la noche, no detrás de mí, sino dentro de mis propios pensamientos. A veces, cuando el cielo se pone gris antes de una tormenta, el olor a ozono regresa y siento que mi piel se vuelve un poco más pálida, un poco más ceniza. He vuelto a buscar ese puesto en el mercado de Sonora 1000 veces. He preguntado a todos los hierberos, a todos los santeros, a los ancianos que llevan toda la vida ahí. Todos me miran con lástima o con miedo. Algunos se santiguan, otros simplemente me dicen que el lado B no existe, que el Sonora es solo un mercado de hierbas y fe. Pero yo sé la verdad. Sé que en algún lugar, en una dimensión degradada donde el sol no brilla, hay una chaqueta roja colgada de un gancho. Y sé que, tarde o temprano, alguien vendrá a cobrar la etiqueta que llevo en el alma. Tengan cuidado con lo que buscan cuando se sientan desesperados. No todos los mercados venden lo que anuncian. Y a veces, el amuleto que encuentras para protegerte del mal es, en realidad, el contrato que le entrega tu existencia al abismo. Porque en 7 Alem, nada se pierde. Todo se pone a la venta. Mantengan las luces encendidas. Y si alguna vez sienten que el aire huele a metal y el silencio empieza a zumbar, no crucen ninguna cortina. Corran, corran antes de que el maestro de los susurros decida que ustedes son el producto más valioso de la temporada. Buenas noches, si es que pueden cerrar los ojos.